¿sí? Qué bueno. Realmente una canción hermosa, también la poesía, y bueno, tanto la poesía como la canción, a mí esa canción me emociona un montón, ¿sí? Pero ambas cosas, tanto la poesía como la canción, nos llevan a pensar en la persona de Dios, a estar enfocados, ¿sí? Es muy fácil en este periodo de pandemia desenfocarnos, ¿sí? Por eso la primera vez, hace 10 días más o menos cuando hablé con las hermanitas, hablamos de que Dios era un Dios de diseño, que los planes de Dios no se habían terminado porque estaba esta pandemia. Hablamos sobre enfocarnos en la persona de Dios, hablamos sobre enfocarnos en las promesas de Dios, ¿sí? Porque es muy fácil estar ansiosa. Una cosa es esta pandemia que la estamos viviendo en la casa, pero después la gran pregunta, ¿qué va a pasar después de la pandemia? ¿O qué va a pasar cuando la cuarentena se esté levantando? ¿Sí? Desempleos, situaciones económicas difíciles. Y bueno, entonces es muy fácil poder desenfocarnos, ¿eh? No enfocarnos en la persona de Dios, sino enfocarnos en las circunstancias. Por eso pensé en este libro de Pecados Respetables, porque hay un capítulo que te habla mucho acerca de la ansiedad. Y es algo que nosotras podemos estar experimentando en ese tiempo, de estar, si bien creciendo, estar en la casa, pero también estar ansiosas. ¿Qué va a pasar después del 31 de mayo? Y por eso pensé en este tema en forma especial, pero antes de comenzar con pecados respetables, quiero llevarlas, y siempre va a ser, cada vez que comencemos la reunión, va a ser llevarlas a pensar en la persona de Dios, ¿sí? Nuestro enfoque tiene que estar en la persona de Dios. Por eso pensé en un tema muy lindo, ¿sí? Que da pie para los pecados respetables, ¿sí? Que es acerca del temor de Dios. Salmo 128, si todas tienen sus Biblias, Salmo 128, del 1 al 2, ¿sí? Podemos leer, dice lo siguiente: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurados serás y te irá bien. Versículo número 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Hay una bienaventuranza especial para aquella mujer, para aquel hombre que teme al Señor y obedece. Qué hermoso que en medio de tanta incertidumbre uno diga, bueno, Señor, si yo dispongo mi corazón a que te tema, si yo dispongo mi corazón a que te obedezca, hay una promesa de que todo, dice acá, dice que voy a ser bienaventurada, o sea, doblemente feliz. Y esto no depende de las circunstancias por las cuales estoy pasando, depende de mi corazón. Esta bienaventuranza está ligada al corazón y no a las circunstancias. Por eso tengo que disponer mi corazón para ser una mujer temerosa de Dios y una mujer que obedezca, ¿sí? Ahora, vamos a Jeremías 32, por favor. Jeremías 32. Jeremías 32, del 39 al 41, dice lo siguiente. 32 del 39 al 41. Y dice así: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Me encanta pensar, ¿sí?
Y dice Dios, y voy a poner mi temor en el corazón de ellos para hacerle bien, no solamente a ellos, sino a sus hijos. Y las que somos madres, ¿cómo pensamos en los hijos? Y qué lindo pensar en esto, que hay una aventuranza especial en el corazón que está enfocado en tener temor de Dios, no en el corazón enfocado en las circunstancias que nos toca vivir, sino enfocado en tener temor de Dios y ser obediente. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Primero, porque es un tema importante, porque Dios lo toca en todo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla acerca del temor de Dios, ¿sí? O sea que para Dios es importante, por eso estamos tocando este tema como base, pero no solamente porque para Dios es importante, sino porque es un tema que no es tan hablado, ¿sí? Por eso yo creo particularmente que hay mucha inmoralidad en nuestras iglesias, hay muchos cristianos permisivos y hay mucha falta de obediencia o de un compromiso real por falta de temor de Dios. Ahora, vamos a decir qué es temor de Dios, qué implicaciones tiene temor de Dios. En primer lugar, podemos decir que temor, si tiene al menos 3 o 4 implicaciones. En primer lugar, temor de Dios significa miedo. Vamos a Génesis 3:10, por favor. Génesis 3:10. Es en el jardín del Edén, cuando el hombre peca, ¿sí? Y dice, y él respondió, o sea, el versículo 9 dice más, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El Dios siempre buscando al hombre. Fíjate, Dios es el que busca, Dios es el que da el primer paso, ¿sí? Y acá Dios buscando al hombre, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el cuarto y tuve miedo, temor, ¿sí? Es temor al conocer nuestro pecado ante un Dios santo y justo. El hombre se escondió porque se dio cuenta que algo andaba mal, ¿sí? Ahora, no solamente es tener miedo, sino también otra implicación de esta palabra es tener honor, reverencia y respeto. Eso lo pueden buscar en Levítico 19:3a. No lo vamos a hacer por falta de tiempo, ¿sí? Créanme, y tarea para la casa. Como la mayoría las conozco, ¿sí? Después pueden ir a sus Biblias y ser como los creyentes de Berea, ¿sí? Que examinaban todas las cosas, pero después iban para ver si todas estas cosas eran así. Entonces, en primer lugar dijimos que es miedo, Génesis 3:10, pero también que es respeto, reverencia, en Levítico, pero también una definición que se dice muy común, es ser consciente de la presencia de Dios con todos sus atributos. Tener temor de Dios es ser consciente de la presencia de Dios. Y una vez más, enfocados a la persona de Dios. No a las circunstancias, sino a la persona de Dios. Cuando vos y yo somos mujeres temerosas de Dios, es que somos conscientes de que Dios está, ¿sí? Con todos sus atributos, Las 24 horas, Él escucha todo lo que digo, ve todo lo que hago, sabe todo lo que pienso y siento, ¿sí? Nada se esconde. Miren, chicas, yo muchas veces puedo evitar no decirle cómo me siento a mi esposo. Muy rara vez, generalmente le digo todo, pero muy rara vez para no hacerle carga, no le digo todo como me siento, y hoy yo pasé un momento especial, ¿sí? Donde, viste que hay momentos que uno tiene esos muy buenos días, que está muy confiada en el Señor, que agarra la Biblia, que lee, que crece, pero después tienes ciertos días donde no estás tan confiada, donde bajás la mirada y no la pones en Dios, y la pones en las circunstancias. Y pasó una circunstancia muy especial, y es como que flaqueó mi fe, podría decir. ¿Sí? Justo hoy tenía que dar el mensaje. Digo, no, voy a llamar a alguna de las hermanitas y le voy a decir que hoy no puedo darlo. Y bueno, y llegó Néstor y le dije, no,
gordo, no puedo más, y bueno, y hablé con él, y lloré con él, y me abrazó. Saben que tengo un hijo lejos, tomando muchas decisiones, muy piadoso, pero bueno, no deja de estar lejos en un país donde la pandemia está al máximo, como es Estados Unidos, y uno no deja de preocuparse de, y de tenerlo constantemente en la mente, que no salga, que no haga esto. Y es un chico de 20 años, ¿sí? Y que va a salir, aunque la mami le diga desde acá que no. Entonces hay muchas situaciones donde me llegué a decir, ay Señor, no puedo más, no sé cómo vas a hacer esto. Y bueno, en medio de todo eso, Néstor me lleva a decir, bueno, Gordita, enfócate en Dios, enfócate en Dios. Y sabes qué, muchas veces yo a Néstor no traté de decirle cómo me siento, porque no quería hacer tropiezo. Pero hay alguien que sí me conoce, y ese es Dios. A él no lo puedo engañar. Él conoce lo que sentís, cómo estás, lo que pensás, y eso es temor de Dios, de ser consciente de que Dios sabe todo, ve todo, y bueno, y puede trabajar en mi vida y puede sostenerme porque él no está limitado por un espacio físico, no está limitado por el conocimiento que tiene de mí. Vos podés ir al Salmo 139, hermoso pasaje, ¿sí? Donde dice como Dios me creó y como Dios no está limitado. Por eso Él es todopoderoso. Ahora, dijimos que temor de Dios es miedo, pero también es reverencia, respeto, también es ser consciente de la presencia de Dios con todos sus atributos, que Él no tiene limitaciones, ¿sí? Pero también alguien dijo que temor de Dios es una mezcla de reverencia, temor, placer, gozo y asombro que llena nuestros corazones cuando nos damos cuenta quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Yo creo que un poquito desconectada, ¿sí? No, De pensar en esto. ¿Te llenas de asombro hoy? ¿Te llenaste de asombro por lo que Dios es y por lo que hizo por vos en la cruz? ¿Saben? Hoy yo tuve que mirar a la cruz, más que nunca. Y tuve que decirle, Señor, si moriste por mí, Señor, clavaron tus pies y tus manos, Señor, te pusieron una corona de espinas, Señor, me mostraste tanto amor, me mostraste tanta bondad hacia mi vida. ¿Saben que hoy tuve que estar enfocada en la cruz, más que nunca? Entonces, hoy, ¿sentiste asombro por el amor de Dios? Muchas veces somos muy generales, chicas, mujeres. Señor, gracias te damos por la salvación, pero no nos asombramos. El Dios hecho hombre, el Dios compasivo, 100% Dios, 100% hombre, ¿sí? Para después compadecerse de mis debilidades. Me encantó eso. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque él también sufrió lo que nosotros sufrimos, depresión, angustia, tristeza, él lo pasó, anda al huerto de Getsemaní. Y fíjate cómo el Señor ahí estaba. El Señor, en medio de su humanidad, acordate que él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y en medio de su humanidad, él estuvo triste, él estuvo angustiado, y su angustia era hasta la muerte. Getsemaní fue la antesala de la bendita cruz que cambió nuestra vida. Entonces, ¿estás asombrada hoy por lo que Dios hizo por vos en la cruz? Pero no solamente por lo que Dios hizo en la cruz por vos. ¿Estás asombrada por lo que Dios hace diariamente en tu vida? La provisión, la protección, un hijo que vuelve a los pies de Cristo, un marido que se quebranta y quiere hacer las cosas bien. ¿Estás asombrada por lo que Dios hace y hace también en tu corazón? Creo que es tiempo de empezar a asombrarnos por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Ahora, también otra definición de temor de Dios es la siguiente.
Es la respuesta lógica y piadosa del creyente ante el carácter de Dios. Vamos a Jeremías 10:7, por favor. Jeremías 10:7, un versículo muy lindo, ¿sí? Jeremías 10:7 dice: ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Él es el Rey de Reyes, Él es el soberano, ¿sí? ¿Quién no te temerá? Sabes que muchas veces hay una falta de temor de Dios en nuestras vidas por no considerar el carácter de Dios, ¿sí? El carácter de Dios. Ahora, si el temor de Dios es la respuesta lógica al carácter de Dios, tengo que considerar su carácter. Y nosotros vimos, la otra vez también, creo que tocó un versículo hablando sobre Dios Altísimo. Bueno, Dios tiene muchos atributos, ¿sí? A través de sus nombres conocemos sus atributos. La vez pasada hablábamos de Elohim, que es Dios Altísimo, es el Supremo, es el Excelso, no hay nada sobre él. Nada ni nadie. Bueno, a través de sus nombres conocer cómo es Dios. Yo por eso le puse nombres claves a mis hijos. Josué significa Jehová es mi salvación, o Jehová es el que salva. Daniel, Dios es mi juez. O sea, yo decía, bueno, que a través de los nombres también sus vidas sean cercanas. Entonces, bueno, los nombres de Dios, ¿sí? Dan las características o los atributos de Dios. Entonces, como no podemos tocar los atributos de Dios, porque esto sería como una serie, es una materia realmente, nombres de Dios, podemos resumir los atributos de Dios en tres grandes atributos, ¿sí? Podemos pensar en la grandeza de Dios. Dentro de la grandeza de Dios podés poner su soberanía, su omnipresencia, su omnipotencia, que todo lo puede, que todo lo sabe. O sea, con todas esas características lo podemos resumir en la palabra Él es grande, ¿sí? En la grandeza de Dios. También podemos ver su santidad, que también lo habíamos visto la otra vez, y dentro de la santidad podemos poner su justicia, su inmutabilidad, ¿sí? Y después podemos ver su amor, y dentro de su amor podemos tener su gracia, su misericordia, su bondad. Ahora, nos concentramos en estos tres atributos de Dios para no desenfocarnos y para tener temor de Él, porque el temor de Él es una respuesta lógica y piadosa frente a su carácter. Entonces nos enfocamos en la grandeza de Dios, nos enfocamos en la santidad de Dios y nos enfocamos en el amor de Dios, ¿sí? Algo de esto vimos la vez pasada, quiero volvértelo a recordar esto, porque esto después va a traer beneficios a tu vida, ¿sí? La grandeza de Dios, me encanta pensar, ¿sí? En su grandeza. Su grandeza, Jeremías 17 ya lo leímos, podemos leer Salmo 96:4, ¿sí? Y Salmo 96:4, también Salmos 96:4, dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Grande es Jehová. No hay nadie más grande que Él, es en el original. No hay, es el superlativo, ¿sí? No hay nada más grande que Él. Entonces, cuando yo pienso en el Dios grande que tengo, hay algo que me tiene que llevar, ¿sí? Admirar. Hoy tuviste un tiempo, o en esta cuarentena, pudiste tener un tiempo de admirar a Dios. Dios, realmente sos grande. Señor, no hay problema que pueda estar por arriba tuyo. No hay problema más grande que tu persona. Y hoy mis problemas fueron grandes, pero Dios es más grande que mis problemas. Entonces, miren, yo admiro mucho a mi esposo y trato de decírselo. Ay, papito, te admiro por esto. Admiro mucho a mis hijos, aún del que tengo lejos, digo, yo soy, hasta que te cases, tu fans número 1. Lo admiro, le digo las cosas, ¿sí? Bueno, hoy pudiste tener un tiempo, no de pedir,
sino de admirar. Hoy pudiste sentarte, no sé, en el baño, muchas, porque viste que tenemos, algunas tienen hijos chicos, y pudiste sentarte ahí por lo menos y decir, Señor, te admiro, sos tan grande, tan grande. Ese es el Dios que vos y yo tenemos, grande, con todas las letras. Sí, es más grande que esta pandemia, gracias al Señor. Y es un Dios que aún, a pesar de su grandeza, nos escucha, ¿sí? Y baja hacia nosotras. No solamente su grandeza, sino su santidad. Habíamos visto la vez pasada Isaías 6, del 1 al 3, Apocalipsis 4, 8. Quiero llevarlas a Isaías 57, 15, por favor. Isaías 57, 15. Quiero que veas la actitud acá frente a un Dios santo. Isaías 57, 15. Dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabes que la santidad de Dios me tiene que llevar a mí a ser una mujer humilde? Ahora, qué distintas que somos, ¿eh? Porque generalmente somos orgullosas. Pero la persona humilde va a ser la persona que depende y que cuide cosas. Porque después vamos a ver a qué nos lleva el temor de Dios. La persona que es humilde, cuando yo veo la grandeza de Dios, eso me lleva a admirarlo y a decir, Señor, no hay problema que esté más grande que tu persona. Pero cuando yo veo la santidad de Dios, me lleva a humillarme, a ser una persona humilde. ¿Y sabes cuándo soy una persona humilde? Anda por favor a Proverbios 3. Un versículo muy conocido, ¿sí? Salmos, Proverbios 3. Fíjate lo que dice. Este versículo fue el que escribió mi hijo hace muy poquitito. Él tiene que tomar ciertas decisiones. Y yo le decía, bueno, hijo, ¿estás buscando la guía de Dios? Sí, mamá. Entonces, bueno, escribió estos versículos justo en su Facebook. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Viste que el temor está ligado con una persona dependiente. La persona dependiente es la persona humilde, ¿sí? Sabes que la santidad de Dios te va a llevar a ser una persona humilde. Y la humildad te va a llevar a esto, a depender de Dios, porque vos y yo, por nuestras propias fuerzas, nuestra tendencia personal es esto, apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y Dios te dice, fíate de mí. Fíate es agarrate de Dios, apoyate de Dios. Es cuando vos vas en el bus, tipo 7 de la noche acá en Cochabamba, en el B, está llenísimo, ¿viste? Y tratás de agarrarte de algún lado porque si no te caes. Bueno, la idea es esta, vos te agarrás. ¿De qué te agarrás para no caerte? De Dios. ¿Por qué? Porque Él sí puede contenerte, porque Él sí puede sostenerte. Entonces la idea es, vos te agarrás del Señor. Y es con todo, fíjate de Jehová de todo tu corazón, es un absoluto. La persona humilde es una persona dependiente en cada área de la vida, todo dice, con todo el corazón. No, voy a ser dependiente en el área emocional, voy a ser dependiente en el área económica, pero en relación a mi esposo lo manejo yo. No, es con todo. Entonces, ¿querés ser una mujer temerosa de Dios? Enfocate, sí, en el carácter de Dios. Él es grande, pero Él es santo. Y al pensar en la santidad de Dios, te tiene que llevar a ser una mujer humilde. No que te apoyes en tu propia prudencia,
no que te apoyes en tu propia fuerza, porque esa es la tendencia natural, que tenés que fiar, apoyarte en Dios. Y haciendo la hora silenciosa hace muy poco, en este pasaje, decía que fiarse significaba apresurarse a buscar refugio. ¡Qué hermoso eso! Sabes que una persona que se aferra al Señor, que se apoya en el Señor, es una persona que se apresura a buscar refugio. Yo hoy busqué refugio en mi esposo, no en Dios, me equivoqué. Mi esposo después me llevó a decir, bueno, anda el Señor, Mimi, anda el Señor. ¿Dónde estás buscando tu refugio hoy? Que la santidad de Dios te lleve a ser una persona humilde, que la humildad te lleve a ser una persona dependiente, a buscar tu refugio en Dios. Porque te digo, circunstancias difíciles vamos a tener. Se pasa esta pandemia o la cuarentena y va a haber circunstancias difíciles, porque la prueba llega a cualquier vida. Va a tocar tu vida y va a tocar mi vida. ¿Dónde vamos a buscar el refugio? En el Señor. Y eso significa, fíjate, de llevar con todo, en cada área de tu vida, ¿sí? Y después pensando, dijimos en la grandeza de Dios, la santidad de Dios, pensando en el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios, si vos querés ser una mujer temerosa de Dios, como dijimos la otra vez, mirá la cruz. Y dijimos Romanos 5:8, Dios mostró su amor. Gálatas 2:20, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la cruz, Él me aceptó, me valoró, sí, me amó. Ahora, el amor de Dios, ¿a qué te tiene que llevar? Y hablamos de un versículo, a no vivir para vos, sino para Él. 2 Corintios 5:14, no lo volvemos a tocar, pero quiero que toquemos Salmo 106, del 7 al 8. Mirá lo que te va a llevar el amor de Dios. Vayamos al Salmo 106, del 7 al 8, dice lo siguiente: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, o sea, de tus amores, sino que se rebelaron junto al mar roto. Cuando vos y yo no tenemos temor de Dios, cuando vos y yo no nos enfocamos en el carácter de Dios, una de las primeras cosas que va a aparecer en nuestra vida es olvidarnos de los beneficios de Dios o del obrar de Dios en nuestras vidas. Y cuando nos olvidamos, ¿sabes cuál es el segundo paso? Nos vamos a revelar. Fíjate versículo número 13 y 14. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron. Ahora quiero que te detengas un poquitito en esto. Dice, bien pronto olvidaron sus obras. ¿Sabes cuáles eran las obras? Hacía 3 días que habían pasado el Mar Rojo. ¿Te acordás ese tremendo milagro? El Mar Rojo se abrió y el pueblo de Dios pudo pasar. Y cuando quisieron pasar el faraón y los egipcios, el mar se juntó. Tremendo milagro. 3 días les duró. 3 días y después dice que se olvidaron. Ay, este pueblo de Israel era terrible. Te digo, es una Viviana Ibáñez cualquiera. ¿Sí? Bueno, 3 días pasaron y se olvidaron. ¿Cuántas veces vos y yo nos olvidamos del beneficio de Dios? ¿Sabes? Trato de tener un ejercicio en mi vida cada día. A la noche, cuando me acuesto, al menos agradezco por 10 cosas que Dios me dio en ese día a mí, de forma personal. Me comunico con mi mamá, me llamo mi hijo, no nos hizo Dios faltar nada durante el día. O sea, 10 cosas, porque no me quiero olvidar. Y fíjate acá, Dios dice, bien pronto se olvidaron, 3 días habían pasado, ¿sí? Y no solamente se olvidaron, sino que les siguió algo. No esperaron su consejo, se impacientaron. Ahora decime vos, muchas veces vos te vas a olvidar, y otras veces el olvido te va a llevar a impacientarte. Chicas solteras, ¿cómo se impacientan porque no llega el susodicho, el príncipe azul o todo lo que quieras? Muchas veces se impacientan y toman decisiones erradas, ¿sabes qué?
novios y novias que se adelantan porque se impacientan a lo que es la sexualidad. Se olvidan, se impacientan. Por eso el tema de impacientarse lo vamos a tocar. Ahora, el pueblo de Israel dijo que se olvidó, no esperaron, o sea que se impacientaron. Y después dice, se entregaron a un deseo. O sea, ¿sabes qué significa se entregaron a un deseo? Se rindieron a su antojo. Podemos decir, impusieron sus deseos a los deseos de Dios. ¡Qué terrible eso! El pueblo de Israel comenzó a olvidarse. 3 días había pasado y se olvidó. Después se impacientó, no supo esperar en Dios. Y sabes que la vida cristiana es una vida de espera. Constantemente tenés que esperar. Y acá estamos esperando que se levante una cuarentena. Estamos esperando que se levante, que se vaya esta pandemia. Estamos esperando. Y a nadie le gusta esperar y nos impacientamos. Y después se entregaron, se rindieron a su antojo, impusieron sus deseos frente a los deseos de Dios. ¿Qué deseo, con qué deseo estás batallando que sabes que no es la voluntad de Dios? ¿Con qué deseo? ¿Sabes? Tenés que aprender a someter tus deseos a la voluntad de Dios. El Señor Jesús en el huerto de Getsemaní dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesús en su humanidad sometió sus deseos a la voluntad de Dios. Mujeres, si lo hizo el Señor Jesús en medio de que Él era 100% Dios y 100% hombre, lo podés hacer vos y yo. Vos podés someter tus deseos a la voluntad de Dios. Y cuando tengas un deseo podés preguntar, ¿esto es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sabes? Yo tengo muchos deseos míos personales, como esposa y como madre, y deseo muchas cosas para mis hijos. Pero siempre digo, Señor, yo te pido esto para mis hijos, pero si tenés algo mejor, hacé lo que vos tenés, porque siempre sé que es mejor. Entonces, mujeres, el temor de Dios te tiene que llevar a pensar en su amor. Porque su amor va a hacer que no te alejes de él como el pueblo de Israel, donde se olvidaron, no entendieron, se olvidaron, se entregaron a un deseo, y Dios, ¿sabes qué hizo? Le entregó lo que pidieron. Hay momentos donde Dios dice, ya está, ¿querés esto? Yo te lo doy, no intervengo. Esperemos que no llegues a ese punto. Por eso es tan importante tener temor de Dios en tu vida y en mi vida. Entonces, entendiendo un poquitito lo que es temor de Dios, vamos a ver qué beneficios tengo en mi vida de temor de Dios. Y ya vamos ya cerrando este tiempo. Cuando vos y yo somos mujeres temerosas de Dios, en primer lugar, vamos a ser mujeres sabias. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Vos y yo vamos a tomar decisiones sabias cuando tengamos temor de Dios. En segundo, vamos a ser mujeres, el temor de Dios no solamente nos hace sabias, sino nos protege. Proverbios 16:6 dice que con amor y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor de Jehová me hace sabia, el temor de Jehová me protege, el temor de Jehová me da un buen testimonio. Proverbios 31:30, por favor, ¿sí? Muy conocido. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ahora, la mujer virtuosa era una mujer que hacía excelentes cosas, ¿sí o no? Podía ser alabada por las cosas que hacía, como esposa, como madre, como mujer en sí, como mujer de negocios. Era una mujer espectacular. Pero la alabanza de esta mujer no era por todas esas cosas, por ser una mujer emprendedora, por ser una buena madre, por ser una buena esposa. No, la alabanza de la mujer de Proverbios 31 era por el secreto que ella tenía, la mujer que teme a Jehová. Sabes que el temor de Jehová da testimonio a tu vida. Conclusión, ¿sí? Aparte del temor de Jehová, te va a ayudar a cuidar cosas y
Sé que acá hay muchos que están sirviendo a Dios, ¿sí? Que están sirviendo en la iglesia, porque en este momento tenemos las iglesias paradas, pero los locales parados, la iglesia sigue, Zoom, es impresionante. Yo nunca había llegado a tantos departamentos en un mes como llegué ahora, por esto de la tecnología, ¿sí? Es una bendición. Estuve en 5 departamentos, me quería morir, ¿sí? Todo en un mes, por todo esto de la tecnología. Por eso, la palabra de Dios sigue corriendo, la obra de Dios sigue, las iglesias, el templo está cerrado, la iglesia no, porque somos cada una de nosotros. Entonces, cuando volvamos a por ahí a una actividad mucho más fuerte, ¿sí? El temor de Dios nos va a ayudar a cuidar cosas en el servicio, ¿sí? Porque el temor de Dios te protege. ¿Sabes qué te ayuda a cuidar? La motivación en el servicio. Chicas, ustedes están en esta reunión y las que prepararon todo esto saben que la motivación correcta para el servicio es a Cristo sirvo. A Cristo el Señor servís. Voy a cuidar para quién hago las cosas. 1 Corintios 10 dice que todo lo que hagamos, ¿sí? Es para la gloria de Dios. Voy a cuidar mis relaciones. Si soy una mujer temerosa de Dios, dentro de mi servicio a Dios voy a cuidar las relaciones. Y por último voy a cuidar mi corazón. Mujeres, comenzar una serie de temas como es pecados respetables. Comenzamos con la base, que es trabajar en nuestro corazón con el temor de Dios. Nunca te olvides, enfócate en Dios, enfócate en su palabra, enfócate en su carácter. Temor de Dios es la respuesta lógica y piadosa frente al carácter de Dios. Acordate de su grandeza, que eso te lleve no a minimizar tus problemas ni a desaparecer tus problemas, pero a saber, miren, hablando un poquitito de la grandeza, cuando Josué, el del medio, yo vine a Bolivia con los 2 primeros, ¿sí? Priscila y Josué. El chiquitito me nació acá. Bueno, en ese momento estábamos solamente con Priscila y Josué. Y se había roto en la casa un cañito que iba debajo de la cocina y perdía agua. Entonces Josué me dijo, ay, yo grité y dije, ay, se me rompió el caño, ¿qué voy a hacer? Y Josué, muy en su inocencia, y un nene de 4 años me dijo, mami, tranquila, papá arregla todo. Ay, pensé entre mí, qué inocente, porque mi esposo no sabe nada de cañería. Pero no le quise decir eso, porque no le quise, digamos, quitar toda. Bueno, te quiero dejar con esto. Tu padre se puede encargar de todo y él puede arreglar todo. Chicas, no puedo mentirles, la prueba va a venir, los momentos difíciles después de esto va a venir, pero tenemos un padre que puede arreglar todo. ¡Ay, qué lindo! Por eso quiero enfocarte en la persona de Dios. Por eso quiero enfocarte en la grandeza de Dios. Porque tenés un padre que puede arreglar todo. Mi marido no podía arreglar todo, pero el Dios que tenemos, tu padre que te ama, él sí puede arreglarte todo. Acordate de su grandeza, ¿sí? Hoy acordate de su grandeza. Hoy acordate de su santidad y que te lleve a la humildad, a ser una persona dependiente, que no se apoye en sí misma. Acordate hoy de su amor y que ese amor te lleve a no alejarte de él, como hice hoy yo, que exploté, sino que eso te lleve a acercarte más a la cruz, a abrazar más a la cruz, a sentir más las manos del Padre. Mujeres, esperando que sea de bendición, las quiero desafiar a que sean mujeres temerosas de Dios. Las amo y muchas gracias. No sé si alguna quiere terminar con una oración.